Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 6:10 y siendo que somos 50 participantes, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero les voy a recordar algunos puntos importantes para la clase que viene. Este, esta es la anteúltima clase, por lo tanto la clase siguiente va a ser presencial en la facultad. Vamos a intentar hacerla híbrida, así que cualquiera que no pueda participar, que no se preocupe. Pero en lo posible agradecemos que estén presentes porque siempre se agradece la compañía y bueno, es distinto vernos presencialmente que a través de una compu. Así que ya saben, el jueves que viene a las 6 tenemos clase presencial. Hoy día no puede estar Mariano, así que les voy a estar presentando la clase yo. Esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera la va a dar Sebastián, que ya está presente, y a las 7 se va a sumar Julio, así que vamos a hacer un mini break hasta que él arranque. Y bueno, Sebas, no sé si querés sumar algo más. Estás muteado, Sebas, por la duda te aviso. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. ¿Se ve la imagen? Se ve. Fantástico. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entonces hasta las 7 y después sigue otra gente. Después sigue Julio, sí. Perfecto, perfecto. Tardes. Buenas Bueno, tardes. ¿arranco nomás? Sí, mándale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les voy a hablar entonces de placas tanto de cemento como de fibroyeso y fibrocemento, como dice la imagen, y también de placa, o sea, eso es para el exterior y para el interior, o sea, el cerramiento interior lo vamos a hacer con placa de yeso. Bueno, en esta imagen que les muestro acá es el tema de lo que es la platea, la estructura. Por lo general se suelen colocar estas maderas o placas de OSB como rigidizadores. En algunos casos se reemplazan por estos flejes que se suelen llamar cruces de San Andrés, pero en la mayoría de los casos se colocan los OSB que luego sirven de respaldo para poder envolver toda la estructura con una barrera de agua y viento, también controlador de vapor. Esta es una tela especial. Del lado interior hacia afuera podemos decir que es microporosa y respirable y es impermeable desde afuera hacia adentro. Lo que siempre se coloca es esta barrera de agua y viento y en algún que otro caso este USB a veces no se coloca, que luego les voy a ir contando dependiendo de la placa que esté utilizando. La colocación de las placas, en el caso de colocar placas de cemento, las vamos a empezar a colocar en sentido horizontal, en forma cruzada o trabada, como se puede ver. Lo que siempre vamos a buscar es que la junta que está en vertical coincida con un perfil, llamémoslo PGC o le podríamos decir un montante también, ¿no? Y como pueden ver en la imagen o en la foto a la derecha, la separación de estas placas es conveniente que tenga más o menos unos 3 milímetros para que luego ahí pueda colocar un cemento especial para las juntas que se llama base coat o se le suele decir base coat también. La placa que les muestro acá es una placa que se llama Aquapanel, es una placa de cemento, mide 1,20 m de ancho por 2,40 m de largo, tiene un espesor de 12,5 milímetros, pero también hay otra placa similar que es mucho más fina y tiene 8 milímetros. En el caso de esta de 12,5 milímetros, en algunos casos se trabaja la placa directamente atornillada
a lo que es la perfilería sin el uso del USB. Pero para el caso de la placa de 8 milímetros, sí o sí va a necesitar el USB por detrás para que le aporte resistencia a la placa propiamente. ¿Hasta acá me explico bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, acá como para ir teniendo una idea, ¿no? Ya se ve menos la estructura, está toda emplacada, podemos decir, con el USB, una barrera de movimiento, en este caso una marca nacional, Wichi, y por acá las placas colocadas. Fíjense que estas placas están tapando, en este caso, la ventana. Esto se puede hacer así porque luego se cortan con cúter y trincheta, perdón, con cúter o trincheta y serrucho. Estas placas, o sea, son de un material que es cemento, tiene una malla de fibra de vidrio que las envuelve y tiene la gran ventaja de poder cortarla con el cúter. Distinta a las de fibrocemento que son mucho más duras, más rígidas y sí o sí van a necesitar una moladora. En estos casos, en el caso de usar una de fibrocemento, no podríamos hacer esto, sino que la tendríamos que cortar antes. Bueno, las placas van a ir atornilladas con un tornillo que se enrosque como mínimo 1 centímetro en la perfilería. Cuando trabajo con los perfiles de steel frame, que son de un calibre 0,9, que se suele decir estructural, o a veces hasta más gruesos, siempre voy a usar unos tornillos que tienen punta mecha. Para este tipo de placas voy a usar un tornillo que se llama T2 punta mecha, T3 en el caso de que necesite algo más largo, o T4 también. Para que se hagan una idea, un T2 mide 25 milímetros, un T3 35, un T4 45 y así sucesivamente. Para este tipo de placas con un tornillo punta mecha está perfecto. No hace falta usar tornillos que tengan alas. Después les voy a mostrar unas imágenes y les voy a ir contando un poco sobre eso. La distancia de atornillado, podemos decir como recomendada, es de 25 centímetros. En los bordes no conviene que esté menos de 1,5 centímetros para evitar que se rompa. En los bordes o sobre todo en las esquinas, en realidad, para que no se rompa esa esquina, ¿no? Y siga teniendo resistencia. Algo importante es acostumbrarse a usar, o por lo menos pedir a la gente que está colocando las placas, es que cuando atornilla, con una atornilladora, por lo general es eléctrica o a batería, que utilicen un tope. Ese tope se regula, o mejor dicho, lo que regula es la profundidad del atornillado. Eh, bueno, estos son todos pequeños detalles que después sobre la marcha o mismo en la obra ustedes después van a poder ir viendo. El emplacado, la colocación de las placas, como pueden ver acá, se recomienda que sea en sentido horizontal, en forma trabada o cruzada. Fíjense también cuando me encuentro con una ventana, lo que voy a buscar siempre es que se genere, podríamos decir, este corte en forma de C que abrace, digamos, todo el marco. Y algo muy importante es evitar de que estas juntas queden en coincidencia con el marco vertical, sea una ventana como en este caso o sea en una puerta. ¿Hasta acá me explico bien? ¿Alguna pregunta? No, bien, bien. Yo tengo una pregunta, por favor. Dale. En la imagen anterior o en la previa habías dicho que las ventanas, las placas se colocan tapando la abertura, pero dijiste que estas eran placas de cemento porque no entendí bien, o de fibrocemento. En este caso, lo que te estoy mostrando en la imagen es una placa de cemento que te permite cortarla con el cúter y con un serrucho manual, con un serrucho. Sí, Si fuera una placa de fibrocemento, la tendrías que cortar antes de colocar porque te muy obliga a dura. trabajar con una voladora o una sierra circular con un disco de vidia, similar a los que se usan para cortar cerámicos o porcelanatos. O sea que la, A la ver, placa la placa de fibrocemento es mucho más resistente que la de cemento. eh, es más rígida, tiene, mira, Más a ver, rígida. vamos, principalmente la composición de esta placa de cemento. eh,
diferente a la de fibrocemento. La de fibrocemento lo que trae es una fibra de celulosa. Eso la hace un poco más rígida, pero el tema o el problema que surge con el fibrocemento es que esa misma fibra de celulosa, al estar en el exterior, más allá de que después está revestida y demás, empieza a trabajar frente a lo que es la humedad. Y suele pasar de que absorbe humedad, entonces como que se hincha y la junta como que se marca o se revienta. Y después cuando está muy seco el clima, podemos decir como que se contrae. Esto estamos hablando de milímetros, pero esos milímetros empiezan a hacer de que se empiecen a marcar las juntas, las uniones de las placas. Por el lado de Nauf, que tiene este tipo de placas de cemento, marca comercial Aquapanel, al tener básicamente la composición ser cemento, fibra de vidrio y algún agregado tipo piedrita para hacerla más liviana, no empieza a absorber humedad, entonces no trabaja. Y lo bueno o lo interesante de esto es que vas a poder hacer una fachada sin tener problemas a futuro de que se empiecen a marcar las uniones de las placas. Esta es básicamente la diferencia y bueno, la mejora que vas a encontrar en una placa versus otra. Ok, gracias. En esta imagen también les muestro acá, se suelen usar unos separadores, esto si se consigue bien y si no algunos, los más profesionales, digamos, usan esas crucecitas para la separación de los cerámicos. Y si no cuento con esto, simplemente colocando un tornillito, que luego haciendo a modo de tope, atornillo la placa y luego lo retiro, me va a permitir que quede ese espacio. Esos milímetros son necesarios o recomendables que queden para que luego entre el base coat, que va a ser el material de las juntas. Digamos que al ingresar un poco de este base coat en la junta va a quedar mejor, va a quedar más sellado. Bueno, acá en esta otra imagen les muestro cómo se va atornillando. Esto es lo que mencionaba respecto al tope en la atornilladora, que va a permitir que el tornillo no se vaya hasta el fondo. Yo voy a poder regular esto dándole más o menos profundidad y garantizo de que el tornillo quede levemente hundido en el plano o si quieren la superficie de la placa. A veces uno podría pensar de que si yo atornillo esto más a fondo, va a agarrar más. El problema es que va a romper esa zona y podemos decir que se empieza a debilitar. Yo lo que les quiero contar es que este tipo de construcciones son bastante sencillas, son rápidas, son más livianas que la mampostería. El tema de los costos después los podemos discutir, puede ser igual, a veces hasta superior o inferior, dependiendo un poco los agregados que vaya colocando, como el tema de aislantes y demás. Pero bueno, siguiendo pequeños detalles, uno puede garantizar de que lo que está haciendo o lo hecho va a durar mucho más tiempo sin ningún problema, o sea, sin ninguna patología. La preparación del base coat, en estas imágenes les muestro, o sea, en un balde limpio se agrega agua, una parte de agua, 5 partes de base coat, se mezcla con un batidor y esta mezcla que básicamente ven acá, que es como un cemento, que es más parecido a un adhesivo de cerámicos que a una mezcla de cemento y arena, es la que me va a permitir a mí pegar esta malla de fibra de vidrio. Esta malla de fibra de vidrio tiene 10 centímetros de ancho, tiene un peso de 160 gramos por metro cuadrado, o sea, eso es más o menos lo que a nosotros nos da el espesor, podríamos decir, de esta malla. Y esta malla, pegada con el base coat, en la junta de la placa, tanto horizontal como vertical, me va a permitir reforzar la unión, sellar la unión, y una vez que esté esta malla bien pegada, y seca, podemos decir que toda la fachada ya queda impermeabilizada. Ahora bien, ahí no terminó todo el trabajo, sino que lo que sí está hecho ahí es el tratamiento de juntas. Con ese tratamiento de juntas,
uno podría quedarse tranquilo y decir, bueno, sigo con la terminación más adelante, sea a los pocos días o a los meses, porque a veces pasa de que, bueno, no sé, lluvias, por ejemplo, bueno, o que a veces, bueno, llegamos hasta acá por una cuestión de dinero y después se sigue con el resto, ¿no? Pero para ir dándonos una idea. Entonces, hasta acá entonces tengo el tomado de juntas, también con el base coat voy a tapar la cabeza de los tornillos y así es más o menos como va a ir quedando. En esta imagen también pueden ver ahí las aberturas. Eh, por lo general en las aberturas, dependiendo del tipo de abertura, se suele colocar una cantonera, que es un ángulo que va a dar protección a las esquinas, sea en una ventana, sea en el encuentro de dos paredes o a veces con el marco de una puerta también. Pero bueno, acá ustedes tienen como para ver ya el tomado de juntas. Fíjense también, en este caso, esta unión está desfasada, más o menos unos 15-20 centímetros. En este otro es muy poca la separación. Esto no sería lo correcto o recomendado, digamos, ¿no? Esto como para ir viendo lo que está bien o lo recomendado y lo que no conviene que suceda. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, puede pasar con el tiempo, movimiento, vibración y demás, que esto trabaje y pueda llegar a marcarse ahí. Acá tenemos, bueno, desde otra perspectiva. Y ahora bien, el tratamiento superficial que recomendamos que se haga sobre estas placas es nuevamente la aplicación de base coat, pero en este caso utilizando una llana dentada. Una llana que tenga 8 o 10 milímetros el diente o el espesor, que al estar pasándolo en una forma inclinada o a 45 grados, me va a permitir darle o lograr unos surcos de más o menos unos 5 milímetros. Al usar una llana dentada, lo que vamos a garantizar es el espesor que le voy dando o la cantidad de material que estoy aplicando. Y también a mí la llana me va a decir dónde sobra o dónde falta material. Luego de pasada la llana, se empieza a pegar otra malla. Sí, perdón, que no sé si quieren preguntar algo. Se abrió un micrófono, me parece. Sigo entonces. Entonces, bueno, como les decía, esto se aplica en todo un frente y se va pegando luego esta malla, también de fibra de vidrio, el mismo gramaje que la que mencionaba anteriormente, pero en un tamaño mucho mayor que tiene 1 metro de ancho y bueno, viene un rollo de 50 metros. Esto obviamente se va cortando a medida que lo voy necesitando o pegando, podemos decir. Fíjense que tiene unas marcas en los bordes a unos 10 centímetros y esto me sirve a mí de referencia porque esta malla se debe ir solapando con la otra que va a ir por arriba. Al tener 1 metro de ancho y la placa 1,20, me garantiza siempre de que no va a haber una unión de estas mallas justamente en coincidencia con una unión de placas. O sea que va a quedar mucho más resistente todo este revoque, si quieren, o tratamiento superficial que voy a hacer sobre las placas. Para que se den una idea, yo a veces hago esta comparación, ¿no? Esta aplicación de base coat con malla vendría a ser el revoque grueso y hasta casi el fino que voy a lograr sobre la superficie de placas que coloqué. Acá lo que mencionaba, la llana en forma inclinada. Y esto lo muestro, lo explico porque suele pasar de que no lo hacen simplemente una capa fina, pegan la malla, la cubren. El problema es que al no tener estos surcos, me empieza a copiar los relieves, sea por la cabeza de los tornillos que hay debajo o las juntas que tomé antes. Y bueno, no queda muy prolijo que digamos el trabajo, ¿no? Por eso esta recomendación. Acá pueden ver cómo se va a ir pegando la malla
Y lo que voy a hacer es ir presionándola levemente para que se adhiera, que rebalse un poco del material, me permita cubrir, pero voy a tratar de que esta malla siempre quede entre medio o que tenga una capa por debajo de base coat y otra capa por arriba que la recubra. De esta manera va a trabajar mucho mejor y va a ser mucho más resistente este tratamiento superficial o si quieren revoque que le estoy dando a las placas. Bueno, aquí en esta otra imagen, ¿no? Como para ver esta pequeña muestra. Desde ya que cuando ya tira un poco el material, se pasa en este caso a una espátula o una llana lisa más grande, será de 50 o hasta 80 centímetros. Voy a hacer un planchado y me va a quedar mucho más prolijo. En el caso de que no quede prolijo, bueno, voy a esperar a que seque un poco más y con un filtro o fieltro, si quieren, levemente humedecido, voy a poder hacer o darle una mejor terminación. Así es como más o menos quedaría el frente, si quieren, con el revocado, le podríamos llegar a decir. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Cómo ven esto comparado a construcción húmeda? Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Adelante. Bueno. No, quería saber cuánto demora en secar el base coat como para recibir, supongamos que uno empieza la obra, aplica el base coat y empieza a llover. ¿Cuánto tarda en secar como para recibir agua, ese base coat? Y a ver, en el tomado de juntas, tira rápido esto, mínimo 24 horas. Ok, rápido. Sí, el secado final, como para que vos, así como ves en esta imagen, puedas pintar en condiciones, a ver, de que no llueva, que no haga mucho frío. Estamos hablando del secado final, se calcula de 1 milímetro de espesor por día. Y podríamos decir que en 10 días vos tendrías esta superficie lista para pintar, Ok, aproximadamente. Es muy rápido esto. O sea, si es rápido comparado a, no sé, hacer un revoque grueso, un fin, y después esperar a poder pintarlo, ¿no? Em, y en el caso de que vos, a ver, aplicaste todo el base coat, se viene el agua, bueno, acá lo que podés hacer es cubrir todo esto con un plástico eh, para protegerlo lo más posible bueno, del tema de la lluvia que venga, ¿no? Por eso yo antes ¿Cómo decía, lo protegés con el plástico? ¿Lo tenés que enganchar al techo? claro, tendrías que agarrarlo acá en el alero, colgarlo Sí, al alero, hacerlo que baje, ponerle un peso acá, cosa de que no le pegue el agua directo. Y en el caso de que no lo puedas proteger, lo que va a pasar es que se va a lavar un poco el material, pero si bien, a ver, es como un cemento mejorado con aditivos que lo hace impermeable. No sé si alguna vez vieron o prepararon un adhesivo para cerámicos, tiene unas propiedades muy similares. Incluso una vez que vos lo aplicás y le tirás un poco de agua, no lo va a absorber. Pero bueno, si de repente me decís, mirá, se viene una tormenta y empieza a llover con viento importante y le pega duro, bueno, ahí sí corres ese riesgo. Pero bueno, esas son cosas que vas a tener que evaluar en esta obra o en cualquier otra, ¿no? ok. Por eso a veces pasa de que se arma la casa, se arma la estructura, se colocan las placas, se hace el tomado de juntas y se sigue trabajando adentro, colocando aislación, instalaciones, ¿no? El paso de cañerías, demás, placas de yeso, y cuando ya por lo general en el sur, ¿no? Donde tenés a veces unos climas medio complicados, y bueno, cuando ya sabés que viene, no sé, te agarra un invierno, vos decís, bueno, ya por lo menos tomé las juntas, no me va a entrar agua.
Cuando sé que tengo una semana que viene un buen tiempo, voy de vuelta afuera y hago todo este tratamiento superficial con base, con malla y demás. Esto como para tener una idea, ¿no? Ok, Eh, gracias. Esto en realidad lo que yo les estoy mostrando acá fueron porque no sé qué pasó o se cerró en el Palomar las instalaciones que hizo Flybondi para, bueno, sala de pasajeros, espera y demás. Y lo interesante también que acá, esto está muy cerca de la pista de los aviones, donde no solo hay movimiento, sino la vibración de los motores y demás. Y lo bueno es que esto se mantiene en buen estado, ¿no? O sea, no aparecieron problemas, patologías, fisuras en juntas y demás. Esto que yo les estaba mostrando se suele conocer como DEF, que son las iniciales en inglés, y traducido sería un sistema de terminación exterior directo. Quiere decir que voy a hacer el cerramiento exterior directo porque le coloco la placa directamente. Ahora bien, estos sistemas constructivos tienen una alternativa, que es la de Leith, eh, que viene a ser un sistema de terminación exterior aislado. Similar a lo que yo comentaba, pero sobre la placa se coloca pegada o atornillada mediante unas arandelas especiales una plancha de EPS que podríamos decir un tergopol. De esta manera le empiezo a dar una mayor aislación térmica desde el exterior hacia el interior. O sea que en los cerramientos lo podemos distinguir como el EIF o como el DEF. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? ¿Lo han visto en algún video? Sí, lo comentaron en la clase pasada. Ah, perfecto. Bien. Bueno, respecto a lo que es el EIF, nosotros también contamos con una placa que es de fibroyeso. Es esta que están viendo en la imagen. Y como pueden ver, está la estructura cerrada mediante la placa USB. Tiene por detrás la barrera de agua y viento. Y ahí están colocadas unas placas que se llaman SP Glass. Esto es una placa de fibroyeso. La composición es yeso, más distintos aditivos, y en vez de tener un cartón que la reviste, tiene un velo, una tela de fibra de vidrio. Esta placa está diseñada para exteriores, en muchos casos se usa así directamente, se le toman las juntas, obviamente, pero nosotros lo que recomendamos es cuando se usa esta placa, luego colocar por arriba el EPS, para lograr este sistema EIF que venía mencionando recién. Esta placa, obviamente, al ser fibroyeso, es menor o tiene una menor resistencia comparado al cemento, en lo que respecta a la dureza, ¿no? En lo que respecta bueno, a estar en contacto con la intemperie, la idea no es que estén en la intemperie, sino que siempre tengan ese revestimiento, pero así todo van a resistir mucho más que si comparara esto con una placa de yeso común. Ahora bien, una placa de yeso, ¿puedo colocarla para utilizar en un cerramiento exterior? ¿A ustedes qué les parece? No de fibroyeso como lo que les muestro acá, sino una de yeso común. No, claramente no. No, no se puede. Bien, bien. Bueno, en algunos casos lo hacen porque obviamente es más barato, pero no se debe hacer y bueno, van a surgir problemas. Y uno de los principales problemas es que se le empieza a desprender el revestimiento que le coloque, ya que tiene cartón, y eso se desprende después. En este caso, al no tener cartón, sino una tela de fibra de vidrio, queda bien adherido y no van a correr ese riesgo. Este tipo de placas viene en un espesor de 12,5 milímetros, mide 1,20 m por 2,40 y bueno, estas placas sí son más económicas que las de cemento que mostraba anteriormente. Se suelen usar mucho en lo que es los hilorrasos, o sea, en los aleros, ¿no? También se trabajan estas placas o se colocan en
bueno, acá en alguna fachada, revistiendo algunas columnas, aleros, pero quiero mostrar acá en esta imagen un cielo raso de una pileta. Acá lo que ustedes están viendo es, bueno, por un lado toda una estructura, un casetonado, después una perfilería para cielos rasos, un plástico que viene a ser una barrera de vapor en este caso, y luego las placas. La placa atornillada a los perfiles, y ahí ya se empieza a ver la aplicación de base coat en las juntas, ¿no? El mismo base coat que mencioné anteriormente lo voy a trabajar o lo voy a aplicar en la junta de estas placas. Ventajas de esta placa: también se va a poder cortar utilizando el cúter para el caso de querer cortarla en L o en C, para cuando me encuentro con una ventana, simplemente con el serrucho hago el corte en otro sentido y luego me permite a mí realizar o terminar el corte. Acá les muestro placas de EPS o lo que conocemos como Tregopol, podrán venir de 1 metro por 1 o 2 por 1, y en este caso van a ir atornilladas mediante el uso de este washer, que básicamente es una arandela de plástico que me va a permitir, bueno, tener una mejor fijación o que tenga un mejor agarre el tornillo y sujete mejor las placas. Ahora bien, sobre esto lo que tengo que hacer es nuevamente, o como mostraba antes, ese tratamiento superficial. Y acá hay que aplicar nuevamente el base coat y empezar a pegar la malla de 1 metro, que como verán acá se va a ir solapando una con otra. Se aplica con llana dentada, se presenta esta malla, se presiona y con lo mismo que va rebalsando se va a ir tapando. Y en el caso de que a veces me falte, por ejemplo, como se puede llegar a ver acá, bueno, puedo dejar que esto seque y dar una segunda capa para nivelar o cubrir todo lo que necesite. Ideal es tener una espátula ancha que sea bien flexible para planchar, le decimos, todo ese cemento. Si bien se puede trabajar con un fieltro, con una esponja, se raya un poco y no queda tan prolijo. Ahora bien, sabemos que sobre esto va a ir o pintura o se suele trabajar por lo general a ver, están más adelante, ahora vuelvo acá, distintos tipos de pinturas, revestimientos texturados, que me van a permitir darle terminación, y los texturados se empezaron a usar mucho como para disimular alguna imperfección que me pueda llegar a quedar en, bueno, alguna junta de placa, cabeza de algún tornillo y demás. ¿Hasta acá me explico bien? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una consulta. ¿El base coat se aplica sobre sobre el EPS? ¿No hay ningún problema con la adherencia y eso? ¿Adhiere Eh, bien? en realidad lo que conviene hacer sobre este EPS es rayarlo un poco. Algunos se fabrican una especie de tipo peine o rallador como para rasparlo para que se adhiera mejor. Pero los Bacon de buena calidad, la verdad que se agarran muy bien a lo que es este material. Pero así todo siempre conviene hacerle ese rayado que garantiza un poco más la adherencia. Ok, Perdón, gracias. Sí, ¿se complica un poco para aplicarle la malla y luego el base coat al relieve de la arandela? la verdad que no, porque queda presionada la arandela. Y en el caso de que quede muy salida, bueno, vos le podés dar media vuelta más, esto ya a mano, ¿no? Lo podés verificar. Por lo general siempre la arandela queda como rehundida. En algunos casos, para que no rechupe, digamos, lo que se suele hacer es
dar una pequeña, con una espátula, ir tapando la cabeza, como sería la cabeza del tornillo, Sí. y obviamente también esta arandela, ¿no? Incluso hay marcas que fabrican esta arandela con una tapita para tapar la cabeza del tornillo, queda más liso, podemos decir que rechupa menos el beisco de ahí, y además también le empieza a dar mayor protección, y ya que estamos hablando de hacer algo muy, muy aislado, evitamos de que este metal, que es lo que queda más hacia la intemperie, dependiendo de la zona, pueda llegar a transmitir, bueno, otra temperatura y con el tiempo llegar a marcar, ¿no? Pero bueno, son diferentes materiales que hay y demás. La verdad es que trabajando con la llana dentada se complica mucho menos la aplicación del Basecott y sobre todo el pegado de la malla. Por lo que decía, te permite regular vos la terminación, o sea, el nivel de material que estás aplicando. ¿Qué consumo por metro cuadrado de Beisco con esa llana? Y tenés más o menos como son 7, llegan a 7 kilos por metro cuadrado, más o menos, incluido el tomado de juntas. Ah, Sí, es un uso considerable, va, un consumo, es el consumo. Algunos dicen, les parece mucho, lo pasan no con cera dentada, una capa fina, pero bueno, podemos decir que no podríamos garantizar a futuro de que quede tan bien como esto que te recomiendo, que te estoy comentando yo, ¿no? ujú. Convengamos, esto, yo se los cuento, es lo que de manual, lo que está probado, después de ya que hay montones de variantes, cada uno, o hay mucha gente que después empieza a hacer sus propias mezclas, dosificaciones y demás. Bueno, si no está ensayado, es difícil dar una garantía, ¿no? Esa es la cuestión. Y muchas veces pasa eso porque, bueno, uno que está buscando siempre abaratar o bajar costos. Pero bueno, hay cosas que no se pueden cambiar o es el costo que tienen, ¿no? Ok. Bueno, el uso de placa entre USB y el EPS, que en muchos casos no se usa, nosotros sí lo recomendamos porque te va a dar una barrera, va a actuar como una barrera cortafuego, porque si no vos al exterior vas a tener un USB, un Tergopol, y digamos, frente al fuego no vas a tener no vas a tener resistencia. Entonces sí conviene sobre el USB este tipo de placa que mencionaba y sobre la placa, las placas de EPS. Bueno, otros materiales que se suelen trabajar para hacer cerramientos exteriores son placas de fibrocemento, en este caso se las conoce como siding, tienen una textura similar a madera, esto pintado queda hermoso, parece una madera, y por lo general vienen en tiras de 2 metros o más también, en un ancho de unos 20 centímetros, espesores de 8 o 6 milímetros, y se van colocando en forma de tingladillo, se suele decir, o sea, la primera que se coloca es la de abajo, queda recta, o sea, queda en forma horizontal, pero de canto, y la segunda va a solapar unos más o menos 2 centímetros y me va a ir dando una inclinación. Los tornillos no se ven una vez que está todo terminado, queda muy lindo, pero bueno, en el caso de que haya que reemplazar alguna placa, se complica porque no voy a tener que cortar y no voy a tener acceso a los tornillos que tengo por debajo, ¿no? Como todo, tiene sus pros y sus contras, digamos. Este tipo de placas también se pueden colocar en sentido vertical. Es otro, digamos, otro estilo, otro diseño, pero básicamente son las mismas placas. Acá les muestro esta imagen porque es el frente de una casa al cual se le han colocado unos perfiles. Se puede incorporar una lana de vidrio, un material aislante, y luego las placas por arriba.
De esta manera no solo, bueno, cambias el frente o la estética, sino que le incorporás una fachada que te empieza a dar una mayor aislación, ¿no? ¿Te hago una consulta? Sí, cómo no. ¿Cómo ocultás los tornillos en caso de optar por una colocación vertical? No, no lo podés ocultar, los tenés que masillar, te van Ok, a quedar a la vista. Y tendrías que hacer incluso una colocación de perfilería, así como lo que estoy mostrando. Tendrías que, eso que ves en vertical tendría que estar en forma horizontal. ujú, eh, y te diría que hasta te quedaría, no sé cómo explicarte, como si fuera un cielo raso. Vas a encontrar unas, podríamos llamar maestras, cada 1 metro más o menos, sí, y las otras cruzadas a unos 40 o 50 centímetros. ok, Pero bueno, ok, para este tipo de placa que viene en esa medida no lo vas a poder ocultar, salvo que lo masilles con mucha prolijidad y va a quedar un circulito donde veas que lo masillaste, digamos. ok, sí, sí, el sentido natural sería horizontal y es para lo que está preparado, digamos. Exactamente. Ok. Hay Y te marcas hago que otra han... consulta. Sí, Con siding, igual usás CPS, las capas son, ¿cómo es el orden de y, las capas y que tenés en el con... caso, no, a ver, el siding queda hacia afuera. El EPS, si quisieras utilizarlo, lo estarías colocando por dentro de la perfilería. O sea, no podrías poner un EPS arriba de esto. Si usás siding, la terminación es, digamos, así en horizontal por lo general. Hay marcas que fabrican unas placas de 1,20 por 2 o 2,40 con esta textura, incluso con una pequeña buña para colocar en sentido vertical. Pero ya es una placa con una forma similar a esta. Pero si vas a usar siding, el EPS va atrás, o sea, el aislamiento siempre queda por debajo de lo que es el siding. Lo interesante también de esto, bueno, el diseño será a gusto de cada uno, pero me permite a mí hacer un cerramiento liviano, sea con este siding, con placa SP Glass, como mencionaba antes, o placa de cemento. Bueno, el tema de terminaciones, dependiendo de la placa que esté utilizando, como mencionaba antes, la pintura, revoque texturado, se puede pegar también algún revestimiento como si fuera ladrillos o piedras, ¿no? Como muestro acá en esta imagen. Algunos también, o hay diferentes revestimientos de mayor tamaño que en esos casos, y si son grandes y pesados, ya necesitan no solamente el pegamento, sino un refuerzo con algún accesorio que podrá ser tipo una traba de aluminio o demás, pero bueno, eso ya es para entrar en detalle sobre cada tipo de terminación exterior que le vaya dando. Y estas terminaciones de porcelanato o piedra se aplican sobre la placa de fibrocemento o puede estar aplicado después de poner la placa de EPS con los washers. No, no, ahí deberías tener una placa de fibrocemento o de cemento. Eh, Ok. no, no creo que resista todo el peso. Vamos a poner el ejemplo de esta imagen. Eh, no, ahí ya no te garantizo de que aguante todo este peso. Por la propiedad que tiene el mismo material, ¿no? O sea, el EPS tiene una cierta, eh, bueno, una resistencia que no es la misma como lo que tiene una placa, digamos, una placa No, rígida, no, ¿no? seguro, seguro. En el caso de que vos quieras hacer algo así, bueno, lo mejor sería hacer o mejorar el aislamiento que le empezás a dar por dentro. Claro, Bueno, ok, gracias. bien. Hasta ahí lo que es
el cerramiento exterior. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, yo una consulta más que no me quedó claro cuando dijiste que se puede colocar una placa para que haga de aislamiento ignífugo hacia el exterior. No entendí entre qué placa y Bien, placa iría esa ok. Suele aislación. pasar de que en este caso, por ejemplo, en esta imagen, para abaratar costos se arma toda la estructura, se coloca el OSB, la barrera de movimiento, que es esto celeste, que está por detrás, y en vez de esta placa, que es de fibroyeso, se Sí. coloca directamente el EPS atornillado. Esto se suele hacer, es obviamente más rápido y económico, pero tiene la contra o el peligro de que vos no tenés un material que actúe como una barrera cortafuego, Ah, ok. porque vas a tener el EPS acá. Si no estaría esta placa, bueno, después tenés madera, o sea que estás corriendo mucho riesgo, digamos, frente al fuego. Ok, Esto es ok. bueno tenerlo en cuenta porque si bien es muy tentador pensar en, bueno, pongo la madera, el tergopol, el Bescot y listo, bueno, eh, hubo casos de que, bueno, tuvieron problemas después, ¿no? Así que es bueno saberlo y transmitirlo todo esto para decir, mira, es barato, pero no es seguro. Acá se usa mucho así, sin ningún tipo de placa, pero bueno, son diferentes alternativas. Bien, me voy a Gracias. apurar un poquito, les comento sobre las placas de yeso. Y para lo que es placa de yeso en interior, eh, a ver, las placas de yeso vienen en tres espesores distintos, ¿no? 9,5 milímetros lo más fino, 12,5 y 15 milímetros. Para hacer paredes voy a utilizar placas de 12,5 o de 15. En este tipo de sistema de steel frame, nosotros recomendamos que se utilice placa de 15. ¿Por qué? Porque al tener mayor espesor tiene mayor resistencia y se va a deformar menos cuando empiece a atornillar la placa y los bordes o esquinas, cuando se encuentren con algún tornillo o unión de perfiles, como genera mucho relieve esa unión, suele pasar de que se deforma, se dobla un poco la placa, entonces para evitar eso, recomendamos siempre usar placa de 15 milímetros. Puede ser una placa estándar, puede ser la placa estándar es de color blanca, la placa resistente al fuego es de color rosado, la placa verde o resistente a la humedad es de color verde. El tema de los colores es para que uno distinga rápidamente qué tipo de placa estoy usando. La diferencia está en la composición. Por ejemplo, una placa estándar es una placa de yeso liviana, tiene em, tiene un determinado peso y tiene varias burbujas de aire que la hacen más liviana. En el caso de una placa resistente al fuego, voy a notar que es una placa más pesada, es más dura, tiene un agregado de fibra de vidrio, son unos filamentos, como si fueran unos pelitos finitos, que van a ir mezclados en todo el núcleo, o sea, con el yeso, que está en el interior de las placas, y eso le otorga mayor resistencia al fuego. Y para el caso de una placa verde, que es la placa que resiste a la humedad, la composición, o sea, en el núcleo, tiene un aditivo que va a hacer que repela el agua. Por eso este tipo de placa resistente a la humedad se recomienda usar en un baño o en una cocina donde uno genera vapor. Lo que no puedo, no se debe hacer es poner esta placa que resiste a la humedad en el exterior, porque no va a resistir la humedad o esos ciclos de humedad que hay, y con el tiempo, bueno, va a haber patologías, digamos. Para el caso de las placas de yeso, recomendamos siempre la colocación en sentido horizontal, aprovechando los rebajes que trae en los bordes largos la placa, para luego hacer un tomado de juntas. Obviamente es un trabajo más sencillo el tomado de juntas en estas placas que respecto a las placas de exterior. Sebas, perdón, acá Sí, nos preguntan en qué situaciones se utilizan
el doble emplacado de las placas de yeso? Bueno, el doble emplacado, l- por reglamento, vamos a suponer que estoy haciendo entre losas separación de departamentos o de ambientes en un hotel. Voy a tener una estructura de perfiles y voy a colocar doble emplacado, o sea, 2 placas a cada lado. Para el caso del steel frame, el muro exterior, también podría estar colocando un doble emplacado, podría estar trabajando con doble placa de 15 o doble de 12,5. Y la ventaja es que, bueno, en el caso de trabajar con placa de 12,5 y doble placa, es que en el caso de que alguna esquina tenga algún relieve o copie algún relieve de la propia estructura, la cabeza de los tornillos que se usan para fijar los perfiles, con la doble placa lo voy a disimular, va a quedar mucho más plano. Con la doble placa lo que yo voy a lograr además que es un mayor aislamiento, tanto térmico como acústico, y por sobre todo voy a evitar que cuando uno vaya a golpear una pared, más allá del aislante que coloque por dentro, ¿no?, en la estructura, ese golpe, ese impacto que le pueda dar, o sea, golpeando así como quien va a golpear la puerta de una casa, se reduce mucho. Entonces va a dar una sensación de mayor resistencia o solidez. El doble placado, para mí, es lo ideal. Pero bueno, desde ya que siempre se empiezan a evaluar los costos y tenés un mayor costo en placas, pero la realidad es que la placa de yeso es muy barata si comparo la placa con, no sé, la estructura o con una placa de exterior. A veces uno dice, pongo doble placa, me sale todo el doble. No, lo único que te va a salir doble es las placas, porque la estructura ya está armada, el aislante ya está puesto. Y bueno, vas a tener, sí, más mano de obra, más tornillos, pero lo vas a ganar en resistencia, en mejoras de terminación y en lo que mencionaba de ir a golpear una pared, que te va a dar esa sensación de solidez. Hablando de esta solidez, también yo acá les voy a mostrar 2 modelos de placas que ya los podemos catalogar como placas especiales, porque son placas de yeso de alta dureza y tienen mayor resistencia superficial y mecánica. Tienen, podemos decir, un yeso más compacto si quieren. Tienen el agregado de fibra de vidrio. Y entonces estas 2 placas, tanto la Impact como la Diamond, van a resistir al fuego. Van a resistir más al fuego porque todas las placas resisten al fuego. La placa estándar, la RH, desde ya la RF. Pero la RF resiste más tiempo gracias al agregado de fibra de vidrio, la placa Impact y la placa Diamond también. Y en el caso de la placa Diamond, lo que se hizo fue incorporarle los aditivos que tiene la placa verde, o sea, la placa que resiste a la humedad. O sea, en esta placa Diamond, ustedes van a encontrar resistencia al impacto, resistencia al fuego y resistencia a la humedad. En la escala de valores o costos, desde ya la Diamond está arriba de todo. Más económica después viene, o bajando los costos, podemos encontrar la placa RH, recién después ahí aparece más abajo la placa Impact, y después esta placa RF y a la más económica la estándar, ¿no? Ahora acá hay algo interesante para el que quiera hacer un doble emplacado en estilo o en alguna otra pared utilizando perfilería pesada, llamémosle liviana de drywall. Se suele trabajar o emplacar la primera capa usando placas estándar y la segunda con placa Impact. Esta placa, al ser más dura, me empieza a otorgar resistencia frente al impacto, y al tener por detrás una placa estándar, bueno, estoy logrando algo muy bueno en costo-beneficio, digamos. Tengo el espesor, tengo resistencia, pero empiezo a bajar un poquito el número, ya que le estoy poniendo una placa abajo que es la estándar. Esto es como lo ideal. Tengamos en cuenta también que si voy a colocar o realizar un doble emplacado, voy a colocar todas las placas, desde ya que van a ir atornilladas,
usando un tornillo T2. Voy a tomar las juntas de las placas con masilla y recién ahí voy a aplicar la segunda capa de placas, la cual va a ir atornillada usando un tornillo T3 o T4, o sea, un tornillo más largo que traspase la primera capa y se fije en el perfil. ¿Me explico bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Hola, una consulta. Sí, te escucho. El emplacado doble, ¿no se puede reemplazar por un emplacado con una, la que es diamante? O sí, va emplacado doble, en el caso de que quieran. Y mira, a nivel, digamos, dureza, una placa de Aman, podemos decir que sí, va a ser como que pongas dos placas estándar abajo. Pero el tema es que lo que yo mencionaba antes, ¿no? Si depende cómo esté armada la estructura, si se deforma un poquito la placa estándar, eh, es como que vos podés elegir, no sé si reemplazás una con otra. La resistencia al fuego que logras con un doble emplacado siempre es superior a una placa, eh, a una sola placa, digamos. El punto débil, podemos decir, frente a un ensayo a fuego que se hizo, es la unión de la placa. Y al tener vos un doble emplacado, tenés dos juntas y pasa de que la segunda capa tapa la junta de abajo. Entonces va como todo trabado, tapado, y bueno, más resistente. Ensayado a sonido, digamos, al paso del ruido de un ambiente al otro, con un doble placa, al tener más masa, mayor espesor, te encontrás de que mejora. A ver, dos placas de 12,5 estándar son mejor que una placa de Diamond de 15 frente al sonido o frente a un ensayo de ruido, digamos, ¿no? Así que bueno, por ahí un poco lo tendrías que evaluar. Yo lo que recomiendo en el caso de que se pueda por costos es colocar la primera capa de placa estándar y una segunda de placa impact arriba. Te garantizás de que vas a tener una mayor dureza o resistencia frente a cualquier impacto, ¿no? O sea, el maltrato que le empiece a dar después a las paredes va a ser mucho más resistente utilizando esta placa impact. Y después, bueno, yo conozco empresas constructoras que para el caso de estas viviendas de steel frame, lo que hacen es trabajar directamente con placa Diamond de 15. Es una placa más dura, es más pesada. Ponen directamente una sola capa de placa Diamond, pero de 15. Y bueno, saben que la pueden trabajar tanto en un pasillo, como en una divisoria de ambientes, como en un baño, en una cocina y demás. Pero eso ya después empieza un poco en costos y gustos, digamos. ¿Me explico? ¿O hay alguna otra consulta? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, acá están viendo ya una estructura armada, toda la perfilería. Eh, por lo general, bueno, una vez que ya estaría todo cerrado por fuera, voy a empezar a colocar un material aislante, podrá ser lana de vidrio, por lo general, podrá ser EPS, podrá venir una empresa a proyectar una espuma de poliuretano o celulosa proyectada también. Hay diferentes tipos de aislantes, algunos son mejor al ruido, otros mejores a lo que es la temperatura. Y una vez colocado o realizadas las instalaciones y colocada la lana de vidrio, se recomienda colocar una barrera de vapor. Esto es un plástico, conviene que sea, es un film de polietileno en realidad, de 100 o de 200 micrones el espesor. Yo recomiendo que se use uno que sea transparente, así se sabe dónde están después los perfiles, es más fácil atornillar y demás. Pero bueno, se podría trabajar también con el clásico polietileno negro, pero bueno, a nivel práctico el transparente es mejor. Una vez colocado este plástico, que se suele pegar con cinta autoadhesiva, voy a proceder a la colocación de placas.
Lo que mencionaba anteriormente, me encuentro con una puerta, tengo que hacerle este tipo de corte a las placas, y si es una pared interior, por ejemplo, el frente y el dorso, lo que voy a buscar es que las juntas no coincidan en el mismo perfil, sino que queden como trabadas o desfasadas. Esto es lo que mejora, es la unión, o sea, le da más resistencia a esta unión y evita de que a futuro se marquen. Quizá le llame la atención esto de colocar las placas de yeso en el interior en forma vertical. Pueden ver muchos instaladores que trabajan con la placa acostada, como si fuera la placa exterior. Pero la realidad es que por lo general los montantes o los perfiles quedan a 40 centímetros y al tener 1,20 garantizo de que las juntas queden sobre un perfil. Em, este tipo de placas, las placas de yeso vienen con el rebaje de fábrica, o sea, la junta de la placa va a ir atornillada sobre los perfiles que tengo por detrás, va a quedar más resistente esa unión y también va a ser mucho más fácil porque el único tomado de juntas que voy a tener va a ser en vertical. Si coloco en horizontal, la placa voy a tener que realizar la junta horizontal y el tramo de 1,20 en vertical también que va a ir apareciendo. Esto plantea después un mayor trabajo, el hecho de colocar la placa horizontal, ya que el borde de 1,20 de las placas no trae ningún tipo de rebaje. Y son muy pocos los instaladores que se toman el trabajo de realizar un corte o un bisel en este borde de la placa para generar un espacio que luego voy a tomar con una masilla de secado rápido y demás. Por lo general esto no lo hacen, le colocan cinta, la misma cinta para las juntas y queda como un relieve. Y después eso pintado con la luz natural o la luz propia del ambiente empieza a marcar, ¿no? Como un relieve, una sombra y no queda prolijo. La placa de yeso viene hasta 3 metros de largo y la mayoría de los ambientes no supera esa altura. Entonces, con una placa de 3 metros te garantizás de que la única junta sea esta en vertical. Pero bueno, hay instaladores que, bueno, tienen sus propias teorías y siguen trabajando a su manera, ¿no? Una pregunta, Sí. ¿las placas interiores también se tienen que colocar con una separación de 3 milímetros como las exteriores o acá no No, hace no, en falta? este caso no, se ponen a tope, incluso ya vienen con un rebaje las placas, un rebaje que de unos pequeños milímetros, un rebaje de fábrica se le suele decir, que va a permitir que vos apliques la masilla y pegues ahí una cinta de papel que va a reforzar la unión y te va a quedar en el mismo plano, digamos, o espesor de las placas. Ok, Em, gracias. lo que sí es conveniente, fíjense en esta imagen, vamos a suponer que esto mide 2,60, este ambiente, y trabaja con placa de 2,40. Acá lo ideal es trabajar con una placa de 2,60 o una de 3 metros y cortar lo que sobre, para que no me quede este tipo de unión que luego voy a tener que estar realizando, aplicando masilla, cinta y demás. Em, pero a veces pasa de que colocan esta placa y dicen, bueno, total, el cielo raso luego baja a esta altura y ya no se ve. El tema es que si esto queda abierto, no queda cerrado, el tema es que el ruido después pasa mucho más fácil hacia otro ambiente. Y para el caso de que esté esto o que estemos buscando resistencia al fuego y demás, si esto acá no está cerrado, el fuego va a pasar por acá arriba de un ambiente al otro. O sea, a nivel confort y a nivel seguridad, esto siempre debe estar cerrado hasta el techo, aunque no se vea después. Esto es algo importante tener en cuenta, ya que muchas obras no le prestan atención y bueno, después vienen los reclamos o las cuestiones de que se escucha todo, pasa el ruido y demás, ¿no? Bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? Las placas en sentido vertical, de esta manera solo tengo junta en vertical. El tipo de tornillo va a depender, o la punta del tornillo, puede ser aguja para perfil liviano o de drywall, el clásico montante, o punta mecha para el perfil de steel frame calibre 0,9 por lo general.
Recomendamos también utilizar la atornilladora con tope, que me va a permitir a mí siempre regular la profundidad del atornillado, ¿no? De la cabeza del tornillo, sobre todo. Acá tienen para ver la diferencia entre los tornillos, la punta mecha o punta aguja. Fíjense, tienen lo que llamamos un paso fino, que si lo comparo con este otro tornillo, si bien este es punta aguja, tiene un paso más grueso, este se utiliza para madera. Además del steel frame, también hay un sistema constructivo que se suele conocer como el wood frame, que en vez de perfilería metálica, trabajo con tirantes de madera. Madera seca, madera tratada, bueno, que me garantiza después con el tiempo no va a deformar, va a resistir. Entonces, para ese tipo de estructura, este tipo de tornillo. A veces pasa de que no se le presta atención a esto, bueno, y después vienen problemas, ¿no? Incluso también a veces dicen, mira, nos quedó un tornillo punta mecha para un perfil de drywall, perfil liviano que debería trabajar con este. Ponen este tornillo y ¿qué pasa? Es tan fino el calibre o el espesor de la chapa que esta perforación termina haciendo que después como que baile un poquito el tornillo y con el tiempo puede pasar de que la masilla que está tapando el tornillo se empiece como a marcar y empiecen a aparecer circulitos en las placas. Así que bueno, todo tiene una recomendación para evitar a futuro problemas, ¿verdad? El tomado de junta de las placas para la placa de yeso es bastante sencillo. Se aplica una capa o una mano de masilla. Hay masillas en polvo de secado rápido o masillas que vienen listas para usar. Inmediatamente de aplicar la masilla se pega la cinta de papel. Estas son cintas de papel que tienen pequeñas microperforaciones. Entonces conviene pegarla y esperar a que se seque la masilla para que pueda salir el aire que está en la masilla, se seque bien y no se englobe. Y luego viene la segunda mano, que es el tapado de la cinta. Estas dos manos son lo que llamamos tomado de juntas. Después de acá, si sé que voy a pintar, voy a ir a dar una tercera mano. Si sé que voy a empapelar, hasta acá ya estoy bien. Si sé que después voy a pegar un cerámico, por ejemplo, en la cocina, en el baño, hasta acá es suficiente y luego después aplico adhesivo y el revestimiento que quiero. Pero sigamos en la línea de que, bueno, esto después va a ir pintado. ¿Qué hay que hacer? Una tercera mano en un ancho de más o menos unos 30, 40 centímetros, tapando todo lo anterior. Son todas capas finas en realidad. Después de esto se puede lijar, sellador, fijador al aguarrás o al agua y pintura. Pero hay casos donde se está buscando una terminación súper lisa, que sería nosotros lo denominamos como en 4 niveles, Q1 o paso 1 si quieren, donde pego la cinta de papel, paso 2, donde la tapo, ya está listo el tomado de juntas, y acá sigo en lo que es terminaciones, una tercera mano en esas juntas y una cuarta mano que sería un masillado total de todas las placas, toda la superficie. Esto es una capa fina que la voy a dar, o mejor dicho, voy a utilizar para esa capa fina o terminación esta masilla que conocemos como Ready Mass, es una masilla lista para usar. Y acá pueden ver cada balde, digamos, o bolsa incluso, porque viene en polvo también, me dice los niveles de terminación que puedo lograr, desde el tomado de juntas a terminaciones. Si voy al caso de esta masilla en polvo, de secado rápido, se llama Joint Filler, está pensado, diseñada solamente para el tomado de juntas. No permite o no va a quedar muy bien si digo, bueno, voy a hacer toda la terminación con esta masilla. Sí podría estar tomando las juntas con esta masilla de secado rápido y luego terminar con esta masilla. Y algo interesante que se suele realizar es la aplicación de la cuarta mano de masilla, o sea, después de esto, ¿no? Aplicar esta masilla con rodillo, desde ya que va a estar un poco más diluida,
Va a ser más blanda que la masilla, pero mucho más espesa que una pintura. La voy a aplicar con un rodillo, como si estuviera pintando, y después con una espátula lisa, ancha de unos 80 centímetros aproximadamente, voy a planchar esa capa de masilla. La voy a pasar en forma horizontal, luego en vertical. Voy a ir retirando el excedente y me va a quedar una terminación perfecta, lo que llamamos nosotros nivel de terminación Q4, que sería como lo óptimo. Algún pintor podría decir un enduido total, le suelen llamar también un planchado. Y se puede incluso hacer esta cuarta mano, este nivel de terminación Q4, pasando, o mejor dicho, aplicando en vez de masillas, enduido. ¿Me explico bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Hola, ¿cómo estás? Te consulto el tema de Sí. la junta tomada. ¿Cuál es mejor, la cinta de papel o la cinta tramada? Para la placa de yeso nosotros recomendamos cinta de papel. Ah, que sea Las, mejor. Está bien. sí. La cinta tramada se empezó a usar mucho porque lo que le pasaba a la gente o al instalador era que hacía esto. Ponía masilla, o mejor dicho, no ponía masilla acá. Como tenía la cinta tramada con un adhesivo, la pegaba y directamente la tapaba. Entonces se agarraba un paso, lo hacía mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? El adhesivo de la cinta tramada es muy poco y con la misma humedad de la masilla que le estoy aplicando acá, se, como que no, bueno, se perdía un poco, quedaba adherido, pero frente a los movimientos o vibración que pueda tener después luego toda la estructura, podía empezar a marcarse. ¿Y por qué se empezó a usar esa cinta tramada? No solamente para ahorrar un paso, sino que les pasaba a muchos que aplicaban masilla, pegaban la cinta, no esperaban a que seque y hacían este paso arriba, tapando la masilla fresca que estaba abajo y obviamente la cinta, y empezaban a aparecer burbujas de aire que pasan a través de la cinta que tiene micro perforaciones. Esa burbuja, al encontrarse con esta otra capa de masilla, la empezaba a inflar o englobar, aparecían como unas ampollas, y bueno, ¿qué pasaba en obra? Y esto no sirve, entonces pasaban a la cinta tramada. La cinta de papel es lo que recomendamos, siempre y cuando también sigamos estos pasos, ¿no? La pego, espero, dependiendo de la masilla que use, 3 horas, 8 horas, y después le doy una segunda mano. Para el caso de que alguien diga, no, a mí déjame que quiero seguir trabajando con la cinta tramada, le recomiendo que haga una capa de masilla, pegue la cinta tramada, para que tenga carga por debajo y quede bien adherida, que quede bien resistente. Así como mencionaba antes, para la placa exterior que va la malla con el beisco de abajo, hagan lo mismo para la cinta tramada en el interior. ¿Me explico? Ok, dale, gracias. Bueno. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, esto fue así como un pantallazo general, después en la próxima podemos entrar en detalle sobre las imágenes y demás. No, buenísimo, Sebas, muchas gracias. ¿Sabés qué Bueno, vamos a hacer? Nos vamos a tomar un break de 5 minutitos, así los chicos pueden descansar de toda la información que acaban de absorber y le damos la palabra a Julio después, ¿te parece? me parece perfecto. Bueno, yo ya los saludo, me despido y será hasta la próxima entonces. Muy Dale, bien, muchas muchas gracias, Sebas. gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Bueno, chicos, Chao, tómense 5 gracias. minutitos y 7:30 arrancamos la segunda parte de la charla, ¿les parece? Ok. Dale, sí, gracias. Dale. Ok.